Bueno, muchas gracias. Muchas gracias al ministro por su presencia aquí en el día de hoy. Un saludo también a la alcaldesa por el apoyo también que nos ha dado para todo lo que hemos hecho estos días. La verdad que el trabajo que está haciendo nuestro ministro en el área de comuna ha sido extraordinario y quiero hacer un reconocimiento aquí público a esta iniciativa de formación política de Colonial de los comuneros, que es realmente a través de todo el país, porque iniciamos en Occidente, estamos ahora en Oriente y más adelante vamos a la zona central en el mes de octubre. Entonces, realmente una iniciativa sin precedentes, fundamental. Ya como han visto los temas que hemos ido tratando estos días, han podido ir apreciando la importancia de sacarnos el Cristóbal Colón que llevamos por dentro y superar ese colonialismo que nos constituye en nuestros cuerpos, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Y ninguno de nosotros puede decir que está más allá de. Todos estamos en un camino, en un proceso de descolonización. Y el que le diga a ustedes que ya superó el colonialismo, pues oye, ahí hay un problema. Porque realmente esto no es un decreto, esto es un proceso que toma tiempo y que no se hace de la noche a la mañana. Y que se hace colectivamente, es decir, en comunidad, en comuna, es decir, no hay liberación individualista, hay liberación colectiva. La liberación siempre es colectiva y por tanto la descolonización también, siempre es colectiva, nunca es individual. Nadie se va a un monte a meditar y regresa descolonizado. Eso no existe. Lo que existe es un proceso de transformaciones colectivas. Así que nos descolonizamos todos o nadie se descoloniza. ¿Se fijan? Es así la cosa. Entonces, quisiera hoy hablar, ya que este último día estamos tocando un tema, la comuna como esperanza real de futuro, como modo de vida, de igualdad y de justicia. Quisiera hablarles hoy del pensador descolonial más importante, yo diría no solamente de Venezuela, de América Latina en el siglo XXI, el comandante Chávez. Chávez descolonial, de eso quiero hablar hoy. Porque muchas veces hablamos de lo descolonial como una cosa de por allá o no sé, ¿entiendes? Y realmente lo tenemos aquí en el comandante Chávez. Es un pensador decolonial, venezolano, latinoamericano, mundial, que tenemos que volver a él una y otra vez, porque Chávez tenía muchos acercamientos descoloniales a muchos temas que lamentablemente muchas veces no le parábamos, sino que él lo lanzaba allí y claro, él no lo puede hacer todo. Requiere también de un esfuerzo colectivo de tomar todos esos insumos para colectivamente desarrollar esos temas. Muchas veces muchos de esos temas que él lanzaba se quedaron allí y es tarea y responsabilidad nuestra desarrollarlo. Un tema que él insistía mucho, ya hablando de futuro y esperanza, era que había que mirar con un ojo crítico el socialismo del siglo XX, que había que aprender de los errores del socialismo del siglo XX para poder entonces plantearnos el socialismo del XXI, es decir, un socialismo que no repita otra vez los errores y los problemas del socialismo del 20, sino que sea un socialismo
nuevo, renovador, y que asuma las tareas que ese socialismo del 20 o dejó de lado o no hizo bien. Entonces, eso requiere de una evaluación de los paradigmas que guiaron ese socialismo. Cuando digo paradigmas me refiero a la producción de conocimiento, los conocimientos que guiaron ese socialismo del 20. Como sabemos, el socialismo del 20 colapsó a finales del siglo XX, en los años 80, principios de los 90, en el momento en que la antorcha del socialismo del 21 lo levanta el comandante Chávez, febrero del 93, ¿no? 92, del 92. Y luego continúa con el triunfo electoral en el 98 y claro, de ahí en adelante tenemos la revolución bolivariana, en un momento que nadie le daba crédito al socialismo en el mundo. Y es este pueblo, bajo el liderato de Hugo Chávez, que se levanta y se enarbola nuevamente la bandera del socialismo en el mundo. No perdamos eso de vista. Y uno de los lemas fundamentales era mirar con un ojo crítico el socialismo del 20. Yo quisiera asumir esa tarea que nos deja el comandante Chávez y lanzar algunas ideas, porque esto es un tema en grande que habría que explorar colectivamente. Hay ya trabajos hechos de algunos compañeros y compañeras evaluando esa experiencia. Yo quisiera aquí, en breves palabras, plantearle algunas ideas. Yo creo que parte del problema como del socialismo del siglo XX tenía que ver con la visión o el paradigma con que se hizo o con que se pensó el tema de la transformación del mundo en ese momento. Y yo no digo esto con arrogancia. Yo no quiero aquí que nadie interprete mi crítica como que yo estoy aquí haciendo una crítica desde un Monte Olimpo aquí y moralizando. Yo no estoy moralizando. Yo estoy haciendo lo que los mártires de las luchas del socialismo del siglo XX nos exigirían hacer hoy. Por eso ese mandato del comandante Chávez de mirar críticamente el socialismo del 20 para aprender de su error y hacerlo mejor, eso es un mandato de nuestros ancestros y de Chávez ancestros y de los ancestros que dejaron su vida en la lucha por la transformación del mundo en el siglo XX. Entonces, yo lo digo desde la humildad, no desde la arrogancia de que ahora yo tengo aquí la verdad en la mano, sino lo que ellos mismos nos exigen o nos exigirían que hagamos hoy para no repetir los errores que ellos cometieron. Y desde esa humildad es que hago este planteamiento que voy a hacer ahora, y es que gran parte del socialismo del 20 asumía como paradigma que la cartografía del poder se centraba fundamentalmente en un sistema económico de dominación-explotación y que todo lo demás, otras jerarquías de dominación, ideologías como racismo, sexismo, desarrollismo, etcétera, que esos son superestructuras. Se asumía esta idea de infraestructura, superestructura, donde la determinante en última instancia siempre era lo económico. Bajo ese paradigma se asumía que si tú cambiabas el sistema económico, todos los demás problemas, problema ecológico, problema patriarcal, problema colonialismo, problema del racismo, los problemas de desarrollismo o de los estados
modernos, como estados autoritarios, ese tipo de cosas, porque se iba a resolver de alguna manera. En algunos casos se pensaba como automáticamente o casi automáticamente, porque se asumía y se presuponía que la causalidad de los problemas que tenemos es un sistema económico de explotación, que es el capitalismo, cosa que no niego, que el sistema capitalista es de explotación y que es un sistema que tenemos que superar. Lo que pasa es lo siguiente, como decíamos el primer día, el problema es que cuando, ¿se acuerdan el primer día? Cuando se da la expansión colonial europea, no fue solamente que se crea un nuevo sistema económico, es que es una expansión civilizatoria, porque los colonizadores se traen consigo en el proceso de colonización toda una serie de jerarquías de dominación que se traen de la Europa feudal medieval de la época al resto del mundo en el mismo momento en que se crea el mercado capitalista mundial, con su expansión colonial hacia Aviala, las Américas. Entonces, se trajeron, como dije el primer día, un sistema de dominación racial, un sistema de dominación patriarcal, un sistema de dominación epistémico en términos de la producción de conocimiento eurocentrada, un sistema de dominación espiritual, porque exportaron la teología de dominación que hemos nombrado aquí como la cristiandad, no el cristianismo, eso lo aclaramos el primer día. Una teología de dominación que justifica la dominación de los ricos, los poderosos, etc. O sea, se trajeron un paquete de jerarquías de dominación que impusieron al mundo por métodos violentos a través de las administraciones coloniales. Entonces, el capitalismo como sistema histórico se formó y se organizó desde el primer día con lógicas raciales, con lógicas patriarcales, con lógicas eurocéntricas, con lógicas cristianocéntricas, con lógicas ecologicidas, destructivas de la vida. Recordemos la discusión del dualismo cartesiano que hablábamos aquí, esa idea de separación entre la vida humana y otras formas de vida y lo que se deriva de eso en términos de producción de tecnología, lo hablamos aquí también el primer día. Pues el sistema capitalista está organizado con las lógicas de dominación del sistema moderno occidental como proyecto civilizatorio. Es decir, todas esas lógicas de dominación de esa civilización que se expande fueron las lógicas que organizaron el sistema capitalista mundial desde el primer día y lo organizaron de una manera particular, siguiendo las lógicas de dominación de esa civilización que hemos nombrado aquí como la modernidad occidental. Entonces, el problema es, esto entonces plantea un cambio de paradigma, porque entonces nos plantea que el capitalismo no existe como sistema aislado, sino que el capitalismo está organizado e imbricado con las lógicas coloniales de la modernidad occidental, de ese sistema civilizatorio. Por tanto, si el capitalismo es genocida, matanza de millones de seres humanos, es porque está organizado desde adentro, no como superestructura, no como algo derivado, sino desde adentro mismo de la acumulación de capital y la división internacional del trabajo con las lógicas racistas de la civilización moderna occidental. O sea, el racismo constituye y organiza el capitalismo de una manera muy particular, porque cuánto usted se gana y qué usted hace en la división del trabajo está informado por la idea de raza. Recordemos, desde el primer día ponen a los africanos a trabajar en sistema esclavista, a los indígenas a trabajar acá en la servidumbre, etcétera, ¿no? Van dividiendo el trabajo, la división del trabajo internacional a partir de los pueblos superiores y los pueblos inferiores. La idea de raza como principio organizador de la acumulación de capital y la economía política. Tenemos también que si el capitalismo es feminicida, destructivo,
de las mujeres. Es porque está organizado también desde adentro con lógicas patriarcales que hemos también discutido aquí, que considera a las mujeres como inferiores frente a los hombres. Si el capitalismo es comunitaricida, como hablaba ayer la compañera Katia, destructivo de la comunidad, es porque está organizado desde adentro con lógicas individualistas modernas que nos atomizan como seres humanos, como si fuéramos entidades separadas unos de otros, y nos pensamos siempre desde el interés individual y no desde el interés colectivo. Por eso el capitalismo destruye comunidad y construye sujetos atomizados, individuos atomizados que se piensan siempre desde el interés egoísta, personal y nunca desde intereses colectivos. O sea, fíjense cómo las lógicas de ese sistema civilizatorio que hemos llamado la modernidad occidental, que se expande al mundo a través de la expansión colonial, va organizando el sistema capitalista de una manera particular. Tenemos también que si el capitalismo es epistemicida, es decir, destructivo de los conocimientos de nuestros pueblos, epistemicida, destrucción de las epistemologías y espiritualidades de nuestros pueblos, es porque está organizado con lógica en términos de la producción de conocimiento eurocéntrica. Si el capitalismo es ecologicida, destructivo de la ecología planetaria, de la vida planetaria, es porque está organizado desde adentro con las lógicas dualistas cartesianas que discutíamos aquí el primer día, ¿no? Donde esa idea estúpida que piensa que los humanos estamos acá y la vida de la naturaleza por allá, y que los humanos y la vida humana se produce y reproduce independientemente de la naturaleza, como si los humanos no fuéramos naturaleza y como si los humanos no viviéramos en la naturaleza y a partir de la naturaleza. Esa división hace que estemos construyendo tecnología destructiva de la vida porque hemos concebido que podemos hacer tecnología, se puede llevar por el medio todo lo que está a nuestro alrededor y la vida humana se supone que siga como si nada. Y ya hemos visto que no es así, que tenemos que tener construcción de tecnología bajo ideal holística de la relación entre vida humana y otras formas de vida, manteniendo un balance con la naturaleza, porque si tú destruyes la naturaleza alrededor, te destruyes a ti mismo, a ti misma. Es una idea muy sencilla, pero que fue destruida, pues era la idea que guiaba a nuestros pueblos originarios, que tenía una visión holística de la vida. Vino esta modernidad occidental europea colonial imperialista e impuso estos dualismos y por tanto de ahí en adelante empezamos a destruir todo lo que está alrededor porque se presuponía esa idea estúpida que la vida humana seguía no importa cuánto tú destruyas alrededor. Y ya hemos visto que no es así. Hasta ellos mismos se están dando cuenta que no es así, que están llegando a los límites. Bien, como hablábamos ayer, con respecto al foro de Davos y las pesadillas globales que esa gente se está planteando a partir del argumento de la destrucción planetaria y ecológica, que para ellos no es el sistema, es que hay muchos seres humanos. Entonces discutíamos eso ayer en más detalle del tema de la tecnología, las nuevas tecnologías que están construyendo desde Davos, creando un nuevo sistema histórico, que es el objetivo de ellos, peor que este, donde ellos queden arriba y todo el mundo abajo. Alguna gente le llama eso tecnofeudalismo, pero eso lo discutimos ayer. Entonces, si el capitalismo es ecologicida, es porque está organizado desde adentro, con esas lógicas dualistas cartesianas de la modernidad occidental. Entonces, voy sobre esa lista simplemente para decir que el capitalismo es el sistema económico de una civilización. Bien, es decir, el capitalismo no existe como sistema insulado, que desde ahí se construye una superestructura. Esa idea, que era una idea mecanicista, que no estaba en Marx, Marx nunca habló de superestructura e infraestructura como
como conceptualización en su análisis. Él lo mencionó una sola vez en un prólogo de un libro como una metáfora, no como algo constitutivo a su pensamiento. Pero sin embargo, el marxismo del siglo XX reprodujo esta idea. Esa idea que ahora en un plano teórico les estoy discutiendo aquí, de cómo entonces la cartografía del poder que estamos enfrentando frente a este sistema civilizatorio de muerte tiene una multiplicidad de opresiones y de jerarquías de dominación, que no es solamente el capitalismo, que también está el racismo, el patriarcado, el eurocentrismo, la cristiandad, el dualismo cartesiano, etcétera. O sea, estoy mirando cómo hay una civilización que produce el sistema de muerte en que estamos metidos y cómo entonces el capitalismo se organiza de una manera muy particular, destructiva de la vida, porque el sistema civilizatorio moderno está organizando el capitalismo de una manera particular. Bueno, esto que estoy hablando en términos teóricos tiene consecuencias políticas y esto es lo que quiero discutir, las consecuencias políticas de lo que estoy diciendo, que creo que es lo más importante a discutir aquí. Y es que ya no podemos pensar que cambiando el sistema económico, pues todo lo demás va a cambiar. Porque si el sistema económico está organizado con lógicas civilizatorias que he nombrado aquí, entonces no va a ser suficiente cambiar el sistema económico para cambiar el modelo civilizatorio. Bien, no va a ser suficiente. Si yo me organizo, y lo que pasó con el socialismo del siglo XX es que al no tomar en cuenta esa multiplicidad de jerarquías de dominación del sistema civilizatorio, cuando se luchaba contra el capital para destruir el capitalismo como prioridad en el socialismo del 20, ¿qué pasaba? Si yo me organizo contra el capital reproduciendo lógicas racistas, si yo me organizo contra el capital reproduciendo lógicas patriarcales, si yo me organizo contra el capital reproduciendo lógicas individualistas del sujeto moderno, si yo me organizo contra el capital reproduciendo el dualismo cartesiano, si me organizo contra el capital reproduciendo epistemicidio, la destrucción de los conocimientos de nuestros pueblos, privilegiando el eurocentrismo, voy a estar reproduciendo todo contra lo cual estoy luchando y voy a ser incapaz de destruir el sistema que quiero destruir, que es el capitalismo histórico. No sé si me siguen aquí o si se me perdieron aquí. Porque en la misma manera como me organizo contra el sistema, estoy reproduciendo las lógicas que organizan ese sistema. ¿Te fijas? Entonces hay que hacer un cambio descolonizador en el paradigma. Nos tenemos que descolonizar del paradigma del marxismo eurocéntrico del siglo XX, que pensaba que cambiando la economía ya lo demás se resuelve. Más o menos, con sus variantes, con pensadores más sofisticados que eso, que existieron y que lo dijeron y llamaron la atención, pero nadie les hizo caso en su momento. Pero ese fue el paradigma que se privilegió, sobre todo en la era del estalinismo. En la era del estalinismo se privilegió una idea del ser humano como máquina. Se pensaba en el estalinismo que cambiando, desarrollando más tecnología, y cuando se decía más tecnología, es la tecnología moderna europea, esa que destruye la ecología. Bien, no nuevas tecnologías fuera de las lógicas destructivas del capitalismo, sino más tecnología, más industria, ahí imitando la industrialización occidental. El estalinismo, ¿se recuerdan? Ese fenómeno del socialismo del 20, ¿no? Dirigido por Stalin, ¿no? Y que hizo tenía este paradigma que estoy criticando, se hizo muy central. Entonces pensaba también, no solamente pensaba que lo fundamental era eliminar los capitalistas y ya estaríamos fuera del capitalismo y ya se supera todo, porque asumían que todo era un problema económico
y resolviendo lo económico se resuelve lo demás. Pues no solamente no resolvieron lo demás, es que ni siquiera se resolvió lo económico. Porque si tú te organizas contra el sistema reproduciendo las lógicas civilizatorias que lo organizan, racistas, sexistas, ecologicidas, comunitaricidas, etcétera, vas a reproducir otra vez capitalismo. Porque esas son las lógicas que organizan el capitalismo. No vas a poder hacer una ruptura con el sistema. Lo vas a seguir reproduciendo. De la misma manera pensaban que los seres humanos cambiábamos nuestra ideología y nuestros valores si teníamos más tecnología. Había un reduccionismo económico en todo el paradigma y uno de los reflejos de eso era pensar que a mayor tecnología, más cambio en los valores y en la conciencia de los seres humanos. Y resulta que no, que los seres humanos no somos máquinas, que tú puedes poner toda la tecnología que tú quieras allí y la gente en la subjetividad, nuestros valores, nuestra cultura, no se reduce a un tema tecnológico. Para cambiar esos valores tiene que haber revolución cultural, como decía el comandante Chávez. Tiene que haber atención a esos valores, a esas prácticas culturales. Tiene que haber un debate ideológico social para precisamente atender todo lo que arrastramos en actitudes, valores, ideología de la vieja sociedad. Eso no se va a cambiar simplemente metiendo más tecnología y más tecnología avanzada, porque los seres humanos no somos máquinas. Y había una visión cartesiana también de ver los seres humanos como máquinas, que cambiando la tecnología y la economía, ya los seres humanos cambiábamos automáticamente la conciencia, los valores, etc. Y no es así, no es así. Y eso pasó mucho con el socialismo del 20. ¿Y qué pasaba? Pues tú creabas, hacías cambios estructurales en la sociedad, pero la mayoría de la gente seguía reproduciendo la ideología de la vieja sociedad. Y los valores, las expectativas, las aspiraciones no se cambiaban, seguían con el chip de la vieja sociedad. Y no puede haber revolución sin revolución en las conciencias, sin la revolución en la cultura, en los valores. Porque si no, vamos a reproducir otra vez los problemas contra los cuales estamos luchando. Y se estanca el proceso. ¿Ven? Se estanca el proceso. Si no cambiamos por ejemplo, para poner un ejemplo, si no cambiamos nuestros hábitos patriarcales y en una comuna tenemos, como una compañera mencionó aquí, problemas de violencia doméstica, es que no puede haber revolución donde la mitad de la población, los hombres, son los que se liberan y las mujeres están sometidas, ¿no?, a látigo y a fuete y todo eso. Ahí no va a haber ningún cambio, compañeros y compañeras. Estamos reproduciendo los esquemas de la vieja sociedad. Entonces, para que podamos construir un proceso que vaya más allá, tenemos que atender las lógicas civilizatorias que organizan al capitalismo hoy. Y por eso estamos llamando la atención que no va a ser suficiente con un cambio tecnológico, técnico, en la economía, sino que tiene que haber un cambio en los valores, en la conciencia, en nuestras actitudes, en nuestras relaciones entre seres humanos, en las relaciones entre seres humanos y naturaleza, donde no miremos la naturaleza como objeto, como nos decía la compañera Katia, sino como sujetos vivientes. Y tenemos que tener un balance ahí, porque si destruimos eso, nos destruimos todos aquí. Y entonces, esa mirada descolonizadora es la invitación que estamos haciendo de cara al proceso. Fíjense que cuando hablamos de comuna, todos los proyectos socialistas, desde el siglo XVIII para acá, todos los proyectos socialistas radicales se plantearon el tema de la comuna. Lo puedes ver en socialistas, anarquistas, en diferentes corrientes de la izquierda. Todo el mundo con la comuna, como la unidad y el proyecto de cambio radical del sistema capitalista. Pero ¿qué pasa? Si no atendemos los valores y las
las lógicas civilizatorias que organizan el capitalismo de la modernidad occidental, entonces vamos a reproducir otra vez todo lo contra lo cual estamos luchando y no vamos a poder cambiar el sistema. Y esa es la gran crítica que hacemos al paradigma del socialismo del siglo XX, de cara de aprender de eso, con humildad, aprender, porque ahí mucha gente se jugó la vida por lo mismo que nosotros queremos. Entonces no podemos venir aquí ahora del Monte Olimpo con arrogancia a decir, mira, se equivocaron, mira qué mal lo hicieron. No, eso fue lo que trajo el barco. Ellos hicieron lo que pudieron y nos han pasado el bastón ahora. Y viene Chávez y nos dice, oye, nos pasaron el bastón, pero vamos a mirar eso con un ojo crítico para no cometer los mismos errores, para hacerlo mejor en el 21. O sea, eso es una mirada descolonizadora de Chávez, una orientación que nos tenemos que tomar en serio. Fíjense también cómo Chávez decía, hablando de comuna y hablando de socialismo del siglo XXI, Chávez decía, no tenemos nada que enseñarle a los pueblos indígenas de nuestro continente. Al contrario, tenemos mucho que aprender del socialismo indoamericano y tenemos que mirarlo como aprendizaje para nosotros incorporar a nuestras prácticas comunitarias, comunales, las formas que nuestros pueblos han desarrollado por miles de años. Y tenemos mucho que aprender ahí. Nosotros, con la mirada racista, siempre descartamos, menospreciamos las aportaciones de los pueblos originarios de nuestro continente, que tenemos que repetirlo una y otra vez. Tenían civilizaciones mucho más avanzadas en términos de civilización material y espiritual que lo que tenían los europeos en la época. Lo que pasa es que los europeos vinieron para acá y, como les dije el primer día, destruyeron todas las civilizaciones que se encontraron de frente e impusieron la suya. Y luego nos hacen una narrativa desde el punto de vista de los victoriosos, de los dominadores, a imagen y semejanza de ellos, y nos dicen, no, es que nosotros somos superiores y ellos eran inferiores. Nosotros llegamos aquí, estaban en taparrabos, estaba la gente aquí. No, había conocimiento científico, tecnológico, espiritual, mucho más avanzado de lo que tenía Europa en la época. Por eso hay que reescribir los libros de historia, porque si nosotros vamos a la escuela a leer otra vez las narrativas de los colonizadores, pues nuestros niños se crían otra vez con el chip mental de que ellos son superiores y nosotros inferiores. Y ahí tienen ya un problema serio, porque ya van a mirar con admiración cualquier cosa que nos venga de allá. En lugar de mirarlo con sospecha, en lugar de mirarlo con un ojo crítico, lo van a mirar con admiración acrítica. No es que no podamos aprender de otros pueblos. Claro, hay que aprender de otros pueblos, pero tiene que ser en relaciones horizontales, no en relaciones verticales, donde se impone una visión de mundo sobre las otras por inercia, porque se impuso a través de varios siglos de colonización y está aquí al día de hoy en muchas de nuestras prácticas institucionales e incluso en nuestras miradas, en nuestras mentes, en nuestro cuerpo. Entonces, tenemos que descolonizar las escuelas, los currículos de las escuelas. Las escuelas en comuna, pues no puedes hacer escuela en comuna si vas a repetir otra vez las narrativas que han producido lo opuesto a la comuna, que es el sistema capitalista. Entonces, tiene que haber la creación de nuevos valores y una nueva narrativa de la historia, que sea real, que no sean los cuentos de hadas que ellos han puesto aquí para nosotros creernos que es que ellos son superiores y nosotros inferiores. Por eso la descolonización tiene que ser en todos los ámbitos de la vida. No puede ser única y exclusivamente en uno, tiene que ser en todos los ámbitos para poder realmente hacer transformaciones radicales. Y Chávez llamaba la atención de aprender de los pueblos originarios con respecto al socialismo, porque ellos sí tienen práctica milenaria de producción y reproducción de la vida en comunidad, en comunas, en comunidades, y ahí hay mucho que aprender. Entonces no podemos ir allí a enseñarles a ellos, oye, que ha pasado mucho en América Latina, mucha izquierda que va
izquierda todavía con mentalidad colonial, que va para los pueblos, aparecen los pueblos indígenas como el predicador de la cristiandad que llegó aquí con la Biblia y la espada en el siglo XVI, para predicando socialismo. Y los indígenas dicen, bueno, pero ¿qué me estás enseñando que yo no sepa y que no estemos haciendo antes que ustedes? Bien. Y en eso el comandante Chávez era un visionario descolonizador, porque llamaba la atención a eso una y otra vez. Hay que volver a los textos de Chávez, porque ahí están las claves. Por otro lado, Chávez decía, o sea, fíjense que Chávez rompió con el binario, ese dualismo de la izquierda europea entre los anarquistas y los estatistas. Para explicarme, en la izquierda europea había esta idea de gente que decía, la nueva sociedad la construimos sin Estado. Eliminamos el Estado esta noche. Y habían otros que decían, no, hay que construir la nueva sociedad desde el Estado y olvídate de las comunas y todos los otros fuera del Estado. Entonces la izquierda europea estaba dividida en estos dos extremos. Esos debates europeos se reprodujeron en la izquierda latinoamericana. Hubo en la izquierda latinoamericana divisiones del mismo tipo, los estatistas y los anarquistas. ¿Qué hace Chávez? Chávez dice ni uno ni otro. Es que eso es un esquema eurocéntrico que no nos sirve. Hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Hay que ocupar ese Estado para interrumpir las políticas de dominación. Y si no lo ocupamos, lo ocupan ellos y nos destruyen. Entonces hay que ocuparlo, pero tampoco creyéndonos que todas las soluciones van a venir de allí. Porque es un Estado con problemas, porque lo estamos heredando de la Cuarta República. Es un Estado burgués, un Estado criollo, blanco, racista, patriarcal, neocolonial, subordinado al imperialismo, con un montón de vicios, etcétera, 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 que ustedes lo conocen mejor que yo. Entonces, pero hay que ocuparlo. Si no lo ocupa, lo va a ocupar la derecha. Y si te lo ocupan los escuálidos, te van a destruir todo lo que vas a tratar de hacer por afuera. Entonces él decía, hay que ocuparlo, pero al mismo tiempo hay que construir el andamiaje de lo nuevo por afuera, y ese es el Estado comunal, la sociedad comunal. Entonces él decía, hay que ir en las dos direcciones al mismo tiempo, teniendo como orientación y como horizonte, como esperanza real de futuro, el andamiaje que estamos construyendo por afuera, que es el poder comunal. Ese es el futuro. Este Estado, poco a poco lo vamos a ir reemplazando por el pueblo decidiendo por sí mismo en todo el quehacer de la vida. Pero eso es un proceso de largo plazo. No puedes caer ni en el anarquismo de pensar que hoy tiras el Estado a la basura y ya sigues para adelante, porque al otro día vas a tener al imperialismo entrando por aquí por los puertos y ocupándote el país. Por tanto, tienes que tener ese Estado ahí y tienes que ocuparlo y tienes que defenderte como puedes desde ese Estado. Y al mismo tiempo tampoco puede ser que todas las soluciones van a venir desde ahí, porque no va a ser así tampoco. O sea, tienes que construir por afuera. Entonces, ni uno ni otro, son las dos cosas al mismo tiempo, pero pensando en un proyecto de largo plazo donde el proyecto comunal, el poder comunal, vaya reemplazando poco a poco, de cara a largo plazo, el Estado existente. Pero eso es un proyecto de largo plazo, eso no es un proyecto que puedes hacer de la noche a la mañana. Y a veces hay un paso adelante y dos atrás. Muchas veces así la cosa no va así en forma lineal hacia donde queremos. Porque el otro lado, el enemigo reacciona y golpea. Entonces, muchas veces se va para adelante y para atrás, en zigzag, pero lo que no podemos perder es el horizonte de para dónde vamos. Y ese es el horizonte comunal. Ese es el horizonte comunal. Cuando él decía entonces, en el golpe de timón,
comuna o nada, está hablando de ese horizonte. Está hablando de construir desde ahora ese horizonte, meter ese andamiaje por afuera de ese Estado, que el Estado sea un instrumento para empoderar al pueblo, para construir comuna de cara al futuro, ¿bien? Y entonces, en ese sentido, Chávez descolonizó un problema que tenía la izquierda latinoamericana, que no era otra cosa que una importación eurocéntrica de un problema europeo, de la izquierda europea, que se matan unos a otros entre los anarquistas y los estatistas. Y Chávez dijo ni una cosa ni la otra, son las dos a la vez. Y entonces ahí tenemos un giro decolonial de Hugo Chávez en términos de cómo pensar el tema y descolonizar el tema de la autoridad política. Porque si te quedas con ese Estado que heredaste y te creíste que desde ahí vas a crear nueva sociedad, te equivocas. Porque por ahí van a haber muchos límites de cuán lejos puedes llegar y por tanto hay que construir por afuera, ¿no? Y el concepto de comuna o nada. Fíjense, comuna o nada, muchas veces decimos, ¿qué es eso de nada? Nada es algo, nada no es nada. Nada es seguir en el sistema capitalista, imperialista que nos ha oprimido por siglos. Esa es la nada. La nada es la nada de la revolución, que es lo opuesto, que es el sistema existente que sigue ahí. Por eso o hacemos comuna y construimos un proceso comunal, socialista, de cara al futuro, o lo que viene es la nada, y la nada no es nada, la nada es algo. Es el sistema imperialista, el sistema capitalista, la civilización moderna occidental que se va a quedar intacta porque no va a cambiar si no construimos formas comunales de producción y reproducción de la vida. Y por eso la consigna comuna unidad, nosotros tenemos que ponernos a pensar bien en esa consigna, porque muchas veces la repetimos y no nos damos cuenta. Comuna o nada, ¿qué es eso de la nada? La nada no es nada, es algo y es algo terrible. Y eso también llamó la atención porque en ese zigzag entre el Estado que heredamos y el nuevo que vamos construyendo por afuera, no podemos perder de vista, compañeros y compañeras, el tema electoral. Porque hay que disputarle a la derecha ese Estado. Si tú se lo pones así en bandeja de plata a la derecha, como hacen muchos anarquistas en América Latina, y dices, yo no voy a votar. ¿Por qué? Porque yo estoy descontento con fulano y con sultano. Y no voy a votar. Bueno, si no vas a votar, prepárate. Porque lo que viene es la nada, y la nada es algo. La nada es permitir que los fascistas de este país tomen el poder y transformen esto como han hecho en Ecuador. Miren lo que está pasando en Ecuador ahora mismo, que están acribillando correístas toda la semana, matando correístas toda la semana. Ustedes han visto eso, con paramilitares. Han colombianizado Ecuador. Y nosotros no podemos permitir que eso pase en la tierra de Bolívar, en la tierra de Chávez. Tenemos que estar con nuestros ancestros en todo momento, pensando el presente y el futuro. Y por favor, el mensaje a todos los compañeros y compañeras es, oye, con todas las críticas, que claro, no somos perfectos, no hay perfección, hay problemas, hay errores, hay problemas de ese Estado que se heredó. Oye, cuidado, que tiene muchos problemas eso que se heredó. Pero por eso se está construyendo el Estado comunal, el poder comunal, la sociedad comunal, para superar eso en el largo plazo. Pero con todos esos problemas, no te equivoques, porque esa gente viene con sed de sangre. Esa gente viene con sed de venganza. Y hay que derrotarlos en el propio terreno de ese Estado que hemos heredado. Y hay que disputárselo, no podemos dejar que le caigan las manos. Entonces, compañeros y compañeras, comuna